Hola, siguiendo con los datos personales, importante también preguntarle al paciente su religión. Señor, ¿usted cree en Dios? Ponemos católico. Muchas veces el paciente le dice que pertenece a una determinada religión, testigo de Jehová, por ejemplo. Entonces, en esto hay que ser muy respetuoso. La pregunta es generalizada. ¿Cree usted en Dios? Cristiano, católico, testigo de Jehová. El paciente lo orienta a uno de manera precisa para colocar la religión. Muchos comentan de que no creen en Dios, entonces ahí sí tenemos que poner ateo o no cree en Dios. Otro punto importante es la fuente de información. ¿Quién nos da la información? Esa fuente de información puede ser directa cuando es el mismo paciente que nos da la información. Pero muchas veces ocurre que es un paciente anciano o un niño donde la información la da el hijo o la madre del niño. Entonces acá sería fuente de información indirecta. Muchas veces se combinan las dos. El paciente da un aporte necesario para el interrogatorio o la anamnesis y el familiar aporta otros datos importantes. Para este caso pondríamos fuente de información directa e indirecta. Cuando la fuente de información es indirecta, debemos colocar los datos del familiar. Por ejemplo, acompañante: Luz Estela Ramírez Hoyos. Parentesco: hija. Dirección: a veces viven juntos el acompañante con el paciente. Otras veces la hija vive en un barrio diferente a donde vive el papá o la mamá del paciente. El número del celular. Toda esta información la tenemos que tener consignada en la historia clínica porque a veces necesitamos que el familiar llegue a buscar su paciente, en este caso su papá, su mamá, su hermano, porque nosotros como médicos ya le hemos dado la salida. Otras veces necesitamos también comunicarnos con el acompañante, su familiar, porque el paciente necesita ser transfundido y necesitamos, por obvias razones, donantes. Otro dato, dentro de los datos personales, es la credibilidad. La credibilidad la podemos cualificar o cuantificar. Cualificar: buena, mala o regular. Cuantificar: 80, 100% de credibilidad, 20%. O sea, usted cuando hace el interrogatorio se da cuenta si el paciente nos está dando una información precisa y exacta, veraz. Esa información se convierte en credibilidad, buena o 100%.